El sueño de Dios para su vida es que usted sea bendecido en tal manera que sea una bendición para otros. David dijo: mi copa se desborda de bendiciones. Dios es un Dios de sobreabundancia, pero esta es la clave. Usted no puede ir por allí teniendo pensamientos de escasez, de insuficiencia, dificultad y esperar tener abundancia. Si ha estado bajo presión durante mucho tiempo y ha tenido dificultades para suplir sus necesidades, es fácil desarrollar una mentalidad limitada. Nunca saldré de este vecindario, o nunca tendré suficiente dinero para enviar a mis hijos a la universidad. Probablemente allí sea donde se encuentra en este momento, pero no es donde tiene que quedarse. Dios es llamado El Shaddai, el Dios de más que suficiente, no el Dios de apenas suficiente o el Dios de simplemente ayúdame a sobrevivir. Él es el Dios de desborde, el Dios de abundancia. El Salmo 35 dice: que digan siempre, grande es el Señor, pues se deleita en el bienestar de su siervo. Se supone que debían ir por allí constantemente diciendo: Dios se deleita en mi bienestar. Era para ayudarlos a desarrollar esta mentalidad de abundancia. Su vida está avanzando hacia lo que usted está constantemente pensando. Si usted siempre está teniendo pensamientos de escasez, de insuficiencia y dificultades, está avanzando hacia las cosas equivocadas. A lo largo del día, medite en los siguientes pensamientos: desbordar, abundancia. Dios tiene placer en mi bienestar. En la Escritura, los israelitas habían estado en esclavitud durante muchos años. Esa era la tierra de apenas lo suficiente. Estaban apenas resistiendo, sobreviviendo. Un día Dios los sacó de la esclavitud y los trajo al desierto. Esa era la tierra de lo suficiente. Sus necesidades eran suplidas, pero nada adicional. Dice que su ropa no se envejeció durante 40 años. Estoy seguro de que estaban agradecidos. No sé usted, pero yo particularmente no quiero llevar la misma ropa durante los siguientes 40 años. Si tengo que hacerlo, no me voy a quejar. Pero no es mi idea de abundancia. Tampoco era la idea de Dios. Dios finalmente los llevó a la tierra prometida. Esa era la tierra de más que suficiente. El alimento y las provisiones eran abundantes. Los racimos de uvas eran tan grandes que tenían que ser cargados entre 2 hombres adultos. Es llamada una tierra donde fluyen la leche y la miel. Fluyen significa que no se detenía, nunca se agotaba. Seguían teniendo abundancia. Allí es donde Dios lo está llevando el día de hoy. Quizá en este momento se encuentre en la tierra de apenas lo suficiente. Usted no sabe cómo va a poder arreglárselas la próxima semana. No se preocupe. Dios no se ha olvidado de usted. Dios viste los lirios del campo, alimenta las aves de los cielos. Él va a cuidar de usted. Quizás se encuentre en la tierra de lo suficiente. Sus necesidades son suplidas. Usted está agradecido, pero no hay nada adicional, nada para cumplir sus sueños. Dios está diciendo: no soplé mi vida en ti para que vivas en la tierra de apenas lo suficiente. No te creé para que vivas en la tierra de lo suficiente. Esas son temporadas, esas son pruebas, pero no son permanentes. No baje sus expectativas. Usted solamente está atravesando esa tierra. Es solamente temporal. Dios tiene una tierra prometida para usted. Él tiene un lugar de abundancia, de más que suficiente, donde está fluyendo con provisión, no solamente una vez, sino que usted lo incrementará continuamente. Usted continuará teniendo abundancia. Si usted está en la tierra de apenas lo suficiente, no se atreva a establecerse allí. Allí es donde se encuentra, pero no es quien es usted. Esa es su ubicación, no es su identidad. Usted es un hijo del Dios Altísimo. Sin importar cómo se vea, tenga esta mentalidad de abundancia. Siga recordándose a usted mismo: Dios se deleita en mi bienestar. Soy la cabeza y no la cola. La Escritura dice que Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas.
Con frecuencia vemos nuestras situaciones y pensamos, nunca podré avanzar, el negocio está lento, o vivo en una casa subvencionada, nunca voy a salir. Pero no es conforme a lo que tiene, es conforme a lo que Él tiene. Las buenas noticias son que Dios es dueño de todo. Un toque del favor de Dios puede sacarlo volando de apenas lo suficiente y colocarlo en más que suficiente. Dios tiene maneras de incrementarlo más allá de su ingreso normal, más allá de su salario, más allá de lo que es predecible. Deje de decirse a sí mismo, esto es todo lo que podré tener. Mi abuelo estaba quebrado. Mi papá y mi mamá no tenían nada. Mi perro depende de la beneficencia. Mi gato es indigente. Deje ir todo eso y tenga una mentalidad de abundancia. No me voy a quedar aquí. Soy bendecido. Soy próspero. Me dirijo hacia desbordar, a la tierra de más que suficiente. Recibí una carta de una joven pareja, dice Joel. Ambos se habían criado en familias de bajos ingresos. Todo lo que vieron como ejemplo cuando eran pequeños fue escasez, dificultad, que no podían avanzar. Sus familias lo habían aceptado, pero esta pareja no. Habían estado asistiendo a Lakewood y no tenían una mentalidad de no tener lo suficiente. Tenían una mentalidad de abundancia. Sabían que Dios tenía una tierra prometida preparada para ellos. Tomaron un paso de fe. Con ingresos bastante promedio, decidieron construir su propia casa. No pidieron un préstamo. Cada vez que tenían fondos extra, compraban los materiales y contrataban a los contratistas. Un par de años después, se mudaron a una hermosa casa en un bonito vecindario, libres de deudas. Era como si Dios hubiera multiplicado sus fondos. No hace mucho vendieron esa casa por el doble de lo que le habían metido. La mujer escribió, «Nunca soñamos que seríamos tan bendecidos como lo somos hoy». Continuó diciendo, «Mis bisabuelos y mis abuelos siempre me dijeron que si teníamos frijoles y arroz, que eso era suficiente, pero siempre supe que un día tendría carne». Si usted va a convertirse en todo lo que Dios lo ha creado, tiene que decirse cosas como ella. Usted no se va a conformar con arroz y frijoles. Usted no se va a quedar atorado en la tierra de apenas lo suficiente o la tierra de lo suficiente, sino que va a seguir orando, creyendo, esperando, teniendo esperanza, soñando, trabajando y siendo fiel hasta recorrer todo el camino hasta la tierra de más que suficiente. Ahora bien, no hay nada malo con arroz y frijoles. No tiene nada de malo sobrevivir. Pero Dios quiere que usted vaya más allá. Dios quiere que usted establezca un nuevo estándar para su familia. Él es un Dios que desborda, un Dios más que suficiente. Jesús contó la parábola del hijo pródigo. Este hombre dejó su casa y despilfarró todo su dinero. Desperdició su herencia y decidió volver a casa. Cuando lo vio su padre, el padre representa a Dios. Le dijo a su personal, «Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete». Pero el hermano mayor se enfadó. Le dijo a su padre, «¿Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito?» Déjeme preguntarle, ¿tiene una mentalidad de ternero engordado o tiene una mentalidad de cabrito? ¿Usted cree que arroz con frijoles es suficiente? ¿O usted dice, quiero unas enchiladas, quiero unas fajitas, quiero mariscos y langostas? Usted puede vivir a pan y agua. Usted puede sobrevivir en la tierra de apenas lo suficiente. Podemos perseverar en la tierra de lo suficiente. Solo lo suficiente para pasarla, justo lo suficiente para pagar mis cuentas esta semana. Pero eso no es lo mejor de Dios. Su Padre Celestial, el que sopló vida en usted, está diciendo, tengo un ternero engordado para ti. Tengo lugares para ti en la tierra de más que suficiente. Ahora bien, no vaya por allí pensando que nunca va a avanzar, que nunca va a vivir en un lugar bonito, que nunca va a tener lo suficiente para cumplir sus sueños. Deshágase de esa mentalidad de cabrito y comience a tener una mentalidad
de ternero engordado. Dios quiere que usted desborde con la bondad de Dios. Él tiene maneras de incrementar sus recursos con las que nunca ha soñado siquiera. Recibí una carta de una madre soltera, dice Joel. Ella inmigró a los Estados Unidos proveniente de Europa hace muchos años. El inglés no es su primer idioma. Tuvo 3 hijos pequeños y no sabía cómo podría pagar para enviarlos a la universidad. Parecía como si estuviera en desventaja, tratando de vivir en un país extranjero completamente sola, sin conocer a nadie. Solicitó empleo como secretaria en una universidad prestigiosa. Varias docenas de otras personas solicitaron el mismo puesto. Cuando vio tanta competencia, se vio tentada a sentirse intimidada. Pensamientos negativos estaban bombardeando su mente. Para empeorar las cosas, el señor que estaba conduciendo la entrevista era duro y arrogante. Pero esta madre no se frustró. Ella no tenía una mentalidad de desventaja pensando, ¿de qué sirve? Estoy en desventaja. Nunca voy a avanzar. Ella tenía una mentalidad de ternero engordado. Ella no veía manera, pero sabía que Dios tenía una forma. Todos los solicitantes tenían que tomar una prueba de mecanografía. Ella no era rápida escribiendo a máquina, pero comenzó a mecanografiar haciendo su mejor esfuerzo. Sonó la campana señalando que habían terminado sus 5 minutos, así que dejó de escribir. Pero la mujer a cargo se había distraído respondiendo a una llamada telefónica y se lo dijo de una manera brusca. Esa no era tu señal. Pero sí era su señal. Estaba justo frente a ella. Ella dijo, «Está bien», y escribió otros 5 minutos. Sumaron la cantidad de palabras que ella había escrito en 10 minutos y las dividieron entre 5. Y por mucho, ella había tenido las mejores habilidades de mecanografía y terminó obteniendo el empleo. Uno de los beneficios de trabajar para esa universidad era que sus hijos podían asistir a esa escuela gratuitamente. Eso fue hace más de 30 años. Hoy, sus 3 hijos se han graduado en esa universidad muy prestigiosa y han recibido más de $700,000 en educación gratuita. Un toque del favor de Dios puede lanzarlo a más que suficiente. No se convenza de lo contrario con sus palabras. A lo largo del día, diga, yo soy próspero, voy a desbordar, prestaré y no pediré prestado. Cuando los israelitas estuvieron en el desierto en la tierra de lo suficiente, se cansaron de comer lo mismo todos los días. Dijeron, Moisés, queremos comer carne aquí. Se estaban quejando, pero por lo menos unos instantes tuvieron una mentalidad de ternero engordado. Moisés pensó, eso es imposible. ¿Carne aquí en el desierto? ¿Bistecs para 2 millones de personas? No había tiendas de abarrotes ni bodegas donde comprar toneladas de carne. Pero Dios tiene sus métodos para incrementar para usted aquello que nunca se ha imaginado. Dios simplemente cambió la dirección del viento e hizo que una bandada inmensa de codornices cayera en el campamento. No tuvieron que ir a buscarlas. La comida vino a ellos. Lo interesante es que las codornices normalmente no viajan tan lejos del agua. Si no hubiera existido el fuerte viento, las codornices nunca habrían llegado al desierto. ¿Y qué estoy diciendo? Que Dios sabe cómo traerle su provisión. Una persona dedicada a la estadística hizo algunas cuentas. Con base en el tamaño del campamento, el número de personas y que hubiera suficientes codornices para hacer montones de 3 pies o de 90 centímetros desde el suelo, como dice la escritura, concluyó que aproximadamente 105 millones de codornices llegaron al campamento. Ese es un Dios de abundancia. Les podría haber dado un par de codornices por persona, que podrían haber sido unas 4 o 5 millones de codornices, pero Dios no solamente quiere satisfacer sus necesidades, Él quiere hacerlo en abundancia. La pregunta es, ¿está usted pensando en cabritos o está pensando en terneros engordados? Bueno, Joel, nunca podría darme el lujo de un lugar bonito donde vivir.
¿Puedo decirle esto con todo respeto? Cabrito. Nunca podría enviar a mis hijos a la universidad a la que ellos realmente quieren asistir. Cabrito. Jamás podría construir ese orfanato. Nunca podría mantener otras familias. Apenas puedo mantener mi propia familia. Amigo o amiga, Dios tiene un ternero engordado, un lugar de abundancia para usted. Él no está limitado por sus circunstancias, por cómo fue criado o por lo que no tiene. Está limitado por lo que usted cree. Probablemente haya tenido ese cabrito con usted durante años y años. Se han vuelto mejores amigos. Necesita anunciarle hoy: lo lamento, pero nuestra relación se terminó. Se acabó. Nos vamos a ir cada quien por su camino. Quizá chille y se queje. ¡Bah! ¡Bah! Probablemente le pregunte: ¿conociste a alguien más? Dígale: sí, encontré a un ternero engordado. Ya no voy a pensar que no es suficiente, que apenas es suficiente o que es justo lo suficiente. A partir de ahora voy a pensar en más que suficiente. Voy a tener una mentalidad de abundancia. Cuando usted viva con esa actitud, Dios lo bendecirá en maneras que nunca ha imaginado. Hablé con una mujer que había pasado por muchas dificultades. Durante años apenas sobrevivía, pero cada domingo ella y sus 2 hijos estaban aquí en Lakewood, dice Joel. A pesar de todos los obstáculos, ellos no tenían una mentalidad de cabrito. Se encontraban en la tierra de apenas lo suficiente, pero no habían reducido sus expectativas. Sabían que ese no era su domicilio permanente. Al igual que esta madre, usted necesita ser fiel en el desierto si va a llegar a la tierra prometida. No estoy diciendo que todo va a cambiar de la noche a la mañana. Van a haber temporadas de prueba y de sondeo. Habrá pensamientos que le digan: esto jamás cambiará. Pero no crea esas mentiras. Siga siendo fiel justo donde se encuentra, honrando a Dios, agradeciéndole que está entrando a la abundancia. El hijo de esta mujer, desde pequeño, siempre dijo que iba a obtener una beca para ir a la universidad. Él podría haber pensado: somos pobres, estoy en desventaja. Pero esta madre les había enseñado a sus hijos que Dios es un Dios de abundancia. Un tiempo después, se graduó como el segundo en su escuela media superior. No recibió una beca, ni 2, ni 7. Le otorgaron 9 becas, que sumaron en total más de 1,3 millones de dólares. Su licenciatura, su maestría y su doctorado ya quedaron pagados por completo en Georgetown University. Eso es lo que sucede cuando se despide del cabrito y le da la bienvenida al ternero engordado. Jesús habló acerca de que cuando damos, recibimos de vuelta por completo lo que dimos, lo cual después es apretado y sacudido para que haya lugar para añadir más, y que luego se desborda. ¿Qué significa apretado? Yo solía hacer galletas de chispas de chocolate con nuestros hijos. La receta pide 3/4 de taza de azúcar moreno. Cuando uno derrama el azúcar moreno, es tan gruesa y densa que cuando llega a la marca de 3/4 se tiene que apretar. Al hacerlo, usted puede poner en esa taza casi el doble de lo que uno tenía inicialmente. Eso es lo que Dios está diciendo. Cuando usted se ve lleno, piensa que ha sido bendecido y que está saludable, todo lo que usted necesita es una beca. Usted quiere que la casa se venda por lo que invirtió en ella. Usted solamente quiere colonia para un día o 2. Dios dice: eso está bien, pero yo soy un Dios desbordante. Soy un Dios más que suficiente. Estoy a punto de apretarlo y hacer espacio para más de mi incremento. Voy a apretarlo y a mostrarte mi favor en una nueva manera. Después de apretarlo, va a sacudirlo y no solo lo va a llenar hasta el borde, sino que lo va a llevar un paso más allá y le va a dar tanto más que se va a desbordar. Usted solo quería una beca. Dios dice: eso está bien, voy a darte 9 becas para asegurarnos que estés cubierto. Usted
Solamente quería recuperar el dinero invertido en la casa. Dios dice: voy a hacer que se venda por el doble. Usted solamente quiere codorniz para un día o dos. Dios dice: voy a darte carne para todo un mes. Esa es la manera de ser de Dios. ¿Por qué no entra en acuerdo con Él y le dice: Dios, estoy listo, soy un dador, tengo una mentalidad de abundancia. Señor, quiero agradecerte por una medida completa, apretada, sacudida, para que haya lugar para más, desbordante y derramada sobre el regazo de mi vida. Un amigo mío tiene un hijo que desde hacía tiempo había obtenido ya su licencia y que realmente quería un coche. Su padre le dijo: vamos a creer que Dios te dará un coche. El hijo respondió: papá, Dios no me va a dar un coche. Tú me puedes comprar un coche. Él le dijo: no, vamos a orar. Le pidieron a Dios que de alguna manera abriera un camino para que él pudiera tener un coche. Un par de meses después, el empleador de este hombre le llamó y le dijo: durante los 2 últimos años cometimos un error en su cheque. Le hemos estado pagando de menos. Le entregaron un cheque con $500 más que lo que costaba el coche que esperaban comprar. La Escritura dice: yo soy el Señor. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? No podemos imaginar lo que Dios hará si usted se deshace de ese cabrito. Dios está a punto de apretar algunas cosas en una nueva forma. El libro de Éxodo dice: he descendido para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. No a una tierra pequeña, no a un lugarcito, estrecho, atestado, sin suficiente espacio. Reciba esto en su espíritu. Dios lo está trayendo a una tierra espaciosa, una tierra de más que suficiente, una tierra de abundante espacio, una tierra que está fluyendo con incremento, fluyendo con buenas oportunidades, fluyendo con oportunidad, donde no solamente tenga lo suficiente para usted mismo, sino que se desborde, desbordando espacio, desbordando provisiones, desbordando oportunidades. Si no está en un lugar fértil y espacioso, mi desafío es que no se establezca allí. No permita que se le arraigue la mentalidad de cabrito. No piense que arroz y frijoles es suficientemente bueno. Ese no es su domicilio permanente, es solamente temporal. Dios lo está llevando a una tierra fértil y espaciosa. Bueno, Joel, podría decir usted, ¿es usted uno de esos ministros de prosperidad? No me gusta ese término, dice Joel. Eso es alguien que solamente habla de finanzas. La prosperidad para mí es recibir salud, es tener paz mental, es ser capaz de dormir por la noche, tener buenas relaciones. Hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. Y aunque no me gusta el término ministro de prosperidad, debo decir que tampoco soy un ministro de pobreza. No puedo encontrar un solo versículo en la Escritura que sugiera que se suponga que debamos arrastrarnos sin tener lo suficiente, sin poder ser capaces de pagar lo que queremos, viviendo de las obras en la tierra de no tengo lo suficiente. Fuimos creados para ser la cabeza y no la cola. Jesús vino para que viviéramos una vida abundante. Representamos al Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Deberíamos ser ejemplos de su bondad, tan bendecidos, tan prósperos, tan generosos, tan llenos de gozo, que otras personas quieran lo que tenemos. Si llevara a mis hijos de visita a su casa y la ropa de mis hijos estuviera andrajosa y desgastada, con agujeros en los zapatos y sin peinar, usted me miraría y pensaría: ¿qué tipo de padre es él? Sería un mal reflejo de mí. Cuando usted se ve bien, se viste bien, vive en un lugar agradable, se destaca en su carrera y es generoso con otros, eso trae una sonrisa al rostro de Dios. Le da placer darle bienestar. Mi padre fue criado durante la Gran Depresión. Creció siendo extremadamente pobre y desarrolló una mentalidad de pobreza. En el seminario le enseñaron que uno tenía que ser pobre para mostrarle a Dios que uno era santo. La iglesia que él pastoreaba se aseguró de que él mantuviera su santidad manteniéndolo pobre.
Estaba ganando un poco más de $100 a la semana, tratando de criar a sus hijos, apenas sobreviviendo. Un domingo después del servicio, un hombre de negocios se acercó a mi padre y le entregó un cheque por $1,000, que eran como unos $5,000 de hoy. Le dijo: «Quiero que usted reciba esto personalmente como una ayuda para encargarse de los gastos del ministro invitado». Mi padre tomó el cheque de una esquina como si estuviera contaminado. Él dijo: «Oh, no, jamás podría recibir esto. Debemos ponerlo en la ofrenda de la iglesia». Caminó hacia el recipiente de las ofrendas y a cada paso que daba algo le decía: «No lo hagas. Recibe las bendiciones de Dios. Recibe el favor de Dios». Lo ignoró y lo depositó en la charola de las ofrendas. Cuando lo hizo, dijo que se sintió enfermo del estómago. Hay algo dentro de nosotros que dice que se supone que debemos ser bendecidos. Se supone que debemos vivir una vida abundante. Es porque somos hijos del Rey. Fue puesto allí por nuestro Creador. Pero esta es la clave. Usted tiene que darle permiso a Dios de prosperarlo. No puede andar por allí con una mentalidad de escasez, pensando: «Solamente voy a tomar las obras para mostrarle a todos lo humilde que soy». Después de todo, a Dios no le gustaría que yo tuviera demasiado. Eso sería codicioso. Eso sería egoísta. Deshágase de ese sentido de falsa humildad. Solamente va a mantenerlo alejado de la vida abundante. Considere las siguientes palabras de Deuteronomio 28 en la versión Nueva Traducción Viviente. El Señor te dará prosperidad. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos. Y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Usted necesita verse a sí mismo como en la cima. No viviendo de las obras sin ser capaz de pagar lo que quiere en la tierra de no tengo lo suficiente. Venga a la tierra de más que suficiente. Esto comienza en sus pensamientos. Dele permiso a Dios de incrementarlo. Dele permiso de bendecirlo con cosas buenas. Pensamos: ¿está mal que quiera vivir en una casa linda y que conduzca un buen coche? ¿Está mal que quiera fondos para lograr mis sueños o está mal que quiera dejar herencia para mis hijos? Dios le está diciendo: no está mal. Yo siento placer en tu bienestar. Si fuera malo tener recursos, abundancia y riquezas, ¿por qué Dios habría escogido comenzar el nuevo pacto con Abraham? Abraham es llamado el padre de nuestra fe. La Escritura dice: Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Era el Bill Gates de su época. Dios podría haber escogido a cualquiera, pero escogió a Abraham, un hombre extremadamente bendecido. David le dejó millardos de dólares a su hijo para que construyera el templo, y aún así David fue llamado por Dios un hombre conforme a mi propio corazón. Deshágase del pensamiento que dice: a Dios no le gustaría que tuviera tanto. Eso no estaría bien, no se vería bien. Es justo lo opuesto. Cuando usted se ve bien, hace ver bien a Dios.
Cuando usted es bendecido, próspero y exitoso, le trae honor. Me doy cuenta de que todo lo que tengo proviene de Dios. Dice Joel, sea el traje que llevo, mi coche, mi casa o mis recursos, es la bondad de Dios. Usted no tiene que disculparse por lo que Dios ha hecho en su vida. Vista bien sus bendiciones. La Escritura dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Dios no le daría el poder para hacer algo y luego condenarlo por hacerlo. No hay nada malo con que usted tenga dinero. La clave es no permitir que el dinero lo tenga usted. No permita que se convierta en el enfoque de su vida. No busque esa provisión, busque al proveedor. El dinero es simplemente una herramienta para lograr su destino y hacer avanzar el reino de Dios. Victoria y yo tenemos grandes sueños en nuestro corazón. Para una más grande esto o más grande lo otro, sino un sueño de construir orfanatos y un sueño de construir clínicas médicas. No puedo hacer eso con una mentalidad limitada de escasez que dice, Dios no quiere que tenga tanto. Sé que mi Padre es dueño de todo. Hace calles de oro. Usted no va a llevar al cielo a la bancarrota si cree para tener una vida abundante. Todo lo que Dios tiene que hacer es levantar un pedazo de pavimento y entregárselo. Cuando usted tiene esta mentalidad abundante y un deseo de hacer avanzar el reino, Dios prodigará sobre usted cosas buenas. Él abrirá las puertas de sus bóvedas del cielo para que usted no solamente cumpla con su sueño, sino para que pueda ser una bendición para el mundo. Mi oración para usted se encuentra en Deuteronomio 1:11, que dice, que el Señor, Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. ¿Puede recibir eso en su espíritu? 1000 veces más favor, 1000 veces más recursos,